James Rodríguez es el nuevo jugador del Rayo Vallecano y vamos a analizar un poco lo que ha sido el inicio del equipo de Vallecas. Sí, vamos a analizar un poco lo que ha sido este inicio del conjunto de Madrid en este inicio de temporada de liga para hablar un poco sobre los matices que ha dejado ver el equipo de Íñigo Pérez, un DT bastante joven, 36 años de edad, y obviamente que le puede llegar a ofrecer el colombiano, el último MVP de la última Copa América, valga la redundancia. En estas tres fechas, el equipo de Vallecas ha dejado ver una propuesta un poco vertical de juego directo. Es más, si uno se pone a revisar las estadísticas del equipo de Íñigo Pérez, es un equipo que juega constantemente al lanzamiento largo y al juego directo. Suele promediar más de 60, si no estoy mal, pases, lanzamientos largos por partido. Entonces es un número bastante alto y eso habla un poco de la propuesta que tiene, vuelvo y digo, el conjunto de Íñigo Pérez, que sobre todo suele basar sus ataques por el sector derecho y por el sector izquierdo, por las bandas, sobre todo por el sector de Jorge de Frutos, que fue uno de los autores del primer partido, en el primer partido que terminó con triunfo del equipo de Rayo Vallecano. Entonces, si uno pone a verse la radiografía del conjunto de Vallecas, por dónde ataca, por cuáles zonas, por cuál de los tres carriles suele atacar más por el lado de Jorge de Frutos. Lo puede hacer por el lado del sector izquierdo. Hoy fue titular frente al Barcelona Álvaro García, lo puede hacer, pero sobre todo también hay una escasez o una falta de presencia en ese carril central. Entonces, vuelvo y digo, es un conjunto que se suele recostar sus ataques por ambos sectores, pero sobre todo por el sector derecho y siendo muy profundo y siempre predispuesto a atacar la profundidad en la última línea defensiva o obviamente estirar y hundir a la defensa rival. Eso ¿cómo lo hace? Planteándose ya sea en un bloque medio o presionando alto. ¿Y por qué presionando alto? Porque hoy lo vimos en una faceta diferente. Digamos que es un conjunto que ha alternado en estos tres partidos. Digamos que esa manera de posicionarse sin balón y sobre todo de ir a presionar. Frente a la Real Sociedad sí lo vimos presionando un poco más la salida del equipo de la Real Sociedad. Se me da el municipio o la zona donde se ubica la Real Sociedad, pero obviamente digamos que en el partido frente al Barcelona se posicionó más en un bloque medio y sobre todo más vigilante de los receptores que podían haber del Barcelona por dentro, más allá de que creo que el Barcelona sí termina siendo superior y encuentra respuestas a esa propuesta defensiva que tenía el Rayo Vallecano de no darle muchas ventajas por dentro, de hacerse denso, porque muchas veces por ese hacer denso por dentro terminó dando ventajas sobre los dos costados el Rayo Vallecano. Incluso sobre todo en el primer tiempo el Rayo Vallecano muchas veces terminó cerrando la línea con 5 jugadores o a la altura de 5 jugadores su última línea, tanto así que Jorge de Frutos era un jugador que estaba, sobre todo él estaba un poco recostado sobre su sector y muy a la altura del lateral derecho, sí señor, de Baliu. Entonces, digamos que el Rayo Vallecano es un conjunto, un equipo que en estos 3 primeros partidos se ha mostrado como un equipo que puede llegar que le interesa mucho robar ya sea en campo contrario o en la mitad de la cancha. Vuelvo y digo, el primer partido, si no estoy mal, el primer gol termina
o se produce de un robo en salida de balón, y el segundo gol se produce por un robo, un anticipo que hay desde la última línea. Entonces, vuelvo y digo, es un conjunto que trata de robar en esa mitad de la cancha, ser un poco agresivo, anticipar, estar muy predispuesto a robar tanto en el campo rival como en ese medio campo, para así hacer ataques cortos, rápidos y verticales. No es un conjunto que tenga, digamos que una estructura de salida muy aceitada, porque no es así, al todo lo contrario, es un conjunto que cuando se ve un poco presionado, digamos que obviamente ha jugado con tres equipos que suelen ser, o bueno, sobre todo el equipo del Getafe, de Bordalás, y sobre todo Hansi Flick. Son entrenadores que suelen trabajar muy bien, suelen atascar a sobre todo los equipos anteriores de Hansi Flick. Veremos si este Barcelona suele ser un equipo que suele atascar a sus rivales, pero digamos que más allá de que del Rayo Vallecano se enfrentó a tres equipos que suelen presionar bastante bien y que buscan atascar a sus rivales, sobre todo, vuelvo y digo, el Getafe de Bordalás y el Barcelona de Hansi Flick, por lo que hemos visto que son los equipos de Hansi Flick, pues digamos que sí le falta un poco más de sensibilidad a la hora de construir en salida de balón. Entonces veremos qué puede llegar a aportar en ese sentido James Rodríguez, o qué puede alternativas darle James Rodríguez en ese registro de construcción, progresión y salida de balón. Hay una cuestión que me parece importante tocar, y es sobre Izzy Palazón. Izzy Palazón, en las temporadas anteriores nosotros lo conocimos como un jugador de banda sobre el sector derecho. Jorge de Frutos por ahora ha tenido un inicio bastante positivo por parte en el Rayo Vallecano en esta temporada, y se me hace por ahora muy apresurado hablar de que el entrenador va a sacar a Izzy Palazón primero de esa posición, de esa media punta, acompañando al delantero centro, y que lo va a mover a la derecha, sabiendo que, vuelvo y digo, Jorge de Frutos por ahora ha tenido, a nivel de productividad, ha tenido un buen inicio de liga. Entonces, y lo menciono porque Izzy Palazón, vuelvo y digo, nosotros lo conocemos como el extremo, un jugador de banda por el sector derecho que llega y que puede llegar a tocar carriles por dentro, líneas por dentro, y que en esta temporada, ante la presencia en ese inicio de Jorge de Frutos, ha estado como una especie de segunda punta, y uno creería que esa es la posición que va a ocupar James Rodríguez, sobre todo con un James Rodríguez que, como lo mostró Izzy Palazón, va a estar más o menos tratando de dirigir un poco ciertos ejercicios de presión. Hoy el Rayo Vallecano no fue un equipo que presionó alto, sino que lo hizo en los momentos en que Izzy Palazón lanzaba esas presiones. Sobre todo cuando el balón estaba sobre el sector derecho del Barcelona, Izzy Palazón en algunos momentos saltó a presionar al central, y una vez lo acompañan y lo respaldaban en conjunto en bloque el Rayo Vallecano. Pero uno creería que esa va a ser el rol y la función de James Rodríguez, y esa va a ser la posición, va a ser la posición donde uno creería que va a arrancar James Rodríguez, acompañando un poco más al punta, ya sea con balón o sin balón. Entonces, dando esa radiografía un poco, sintetizando un poco este inicio de semestre en cuanto a matices que podemos llegar a ver del Rayo Vallecano, rescatamos primero que es un equipo vertical, que es un equipo que suele lanzar mucho sobre los costados y activar mucho a los costados, y que obviamente es un equipo que trata y busca robar en campo contrario o en la mitad de la cancha. ¿Qué le puede llegar a ofrecer James Rodríguez? Ser un lanzador, un gran lanzador, pero habrá que ver qué socio puede llegar a encontrar, porque yo lo vi sobre todo en el Sao Paulo muchas veces con ese rol de lanzador, pero muchas veces James va a necesitar jugadores que lo puedan llegar a complementar, no solo para que sea un lanzador, sino no solo mirando atacar la profundidad del rival, no solo mirando los receptores más lejanos, ya sea el delantero centro o ya sean los dos jugadores de banda, sino que sí va a tener que tener un socio más por dentro y en la mitad de la cancha. Porque
vuelvo y digo, ya lo vimos en el Sao Paulo, por ejemplo, James muchas veces necesitaba de ese socio, de ese jugador que pudiera darle alternativas de pase, de tratar de juntar un poco, atraer al rival con un pase corto, tratar de asociarse, de juntar pases, de hilar posesiones mucho más largas, de mucha más calidad, de imprimir un poco más de paciencia al equipo para que no caiga en esos lanzamientos largos de balón. Y sobre todo que no caiga en esa impaciencia o en ese querer lanzar y activar rápidamente a los extremos. Entonces yo creo que James Rodríguez va a ser importante lo que pueda llegar a ser él como lanzador, con esa zurda que tiene y que suele ser muy difícil de defender tanto en pelota quieta como en balón en movimiento, y que es muy difícil defender para los rivales, pero obviamente va a necesitar mucho de la compañía que pueda llegar a tener por dentro, ya sea de Unai López, de Oscar Valentín y de Oscar Trejo, sobre todo de Oscar Trejo. Además que tiene otro jugador que me parece valiosísimo, no estuvo hoy en el banco de suplentes, sí estuvo en el anterior, que es Raúl de Tomás. Creo que es un RDT, es una buena alternativa que tiene en el frente de ataque el Rayo Vallecano. Veremos qué puede llegar a ofrecer, porque yo sí lo veo siendo un jugador que en algún momento, cuando puedan llegar a compartir minutos con James, pueden ser dos jugadores que puedan llegar a interactuar de buena manera. Y entonces, en ese sentido, creo que James Rodríguez le va a aportar registro de creatividad al equipo, que es algo que le falta a uno viendo este Rayo Vallecano, sobre todo en el primer partido frente a la Real y en este partido frente al Barcelona. Es claro que le falta un jugador a nivel creativo que pueda darle ese registro de creatividad a los ataques. Un jugador que va a ser un gran lanzador para los dos jugadores en banda, que le puede llegar a dar muchas posesiones largas del balón, sobre todo cuando el equipo necesite tener un poco más el balón, tener un poco más de paciencia para construir, y obviamente en dado caso de que necesite conservar un resultado a favor, obviamente James va a ser un jugador importante para hilar pases, hilar unas posesiones largas de balón y tratar de que el Rayo Vallecano juegue a diferentes ritmos, a diferentes velocidades, no solo a una velocidad que es la del juego vertical y de sus extremos, sino encontrar otro jugador que pueda agregarle diferentes ritmos, que cuando pueda ir a primera vaya a primera, cuando vaya a quinta vaya a quinta, que lea esos momentos en donde el equipo tenga que ir a diferentes ritmos y velocidades. Y obviamente va a encontrar un líder futbolístico y un líder de camerino, que seguramente James en ese sentido ha madurado un montón durante sus últimos años, y sobre todo en este último proceso con Néstor Lorenzo. Creo que es un gran elemento que le llega a Íñigo Pérez en cuanto a no solo a nivel futbolístico, sino obviamente a nivel de camerino. Vuelvo y digo, creo que va a haber mucho. Íñigo Pérez va a tener digamos que acomodar un poco mejor las piezas, ver dónde va a meter a Isi Palazón, qué rol le va a dar a James Rodríguez, cuál va a ser el delantero centro, porque en esos 3 partidos ha rotado ese delantero centro. A veces comenzó con Camello el día de hoy, pero anteriormente había comenzado con NTK. Entonces hay que ver eso. Y hay una cosa que me faltó mencionar. El campo del Rayo Vallecano es un campo pequeño. Muchos jugadores y muchos equipos en las temporadas que ha estado el Rayo en primera se han quejado de las dimensiones de la cancha de Vallecas. Y creo que para James Rodríguez, un jugador que suele controlar muy bien los ritmos, vuelvo y digo, las velocidades, que suele controlar muy bien el espacio, el tiempo, la verdad no le veo teniendo ningún problema a James Rodríguez en adaptarse a las dimensiones del campo. Es más, creo que el Rayo Vallecano va a tener un plus en ese sentido, un jugador que se puede adaptar muy bien digamos que a jugar en esas condiciones, en ese contexto, y que frente a un rival que no se suele adaptar bien a esas dimensiones, James Rodríguez va a ser un jugador que va a sobresalir por, vuelvo y digo, esa capacidad que tiene para manejar el tiempo y el espacio. Ya lo vimos en la Copa América, donde también hubo ciertas críticas a las dimensiones de la cancha, y por lo menos James creo que
creo yo, no tuvo ningún problema en adaptarse a eso. Entonces, no creo que vaya a tener problema con el campo de Vallecas. Así que será un plus que va a tener Íñigo Pérez, además de esa zurda que para un equipo que por ahí no presenta muchas alternativas, más allá de la creatividad, de la inventiva, de la imaginación que tiene James Rodríguez, pues obviamente tener un jugador que pueda ofrecerle una posibilidad clara de gol en cada pelota quieta es muy, pero muy, muy importante. Esperemos que le vaya bien a James Rodríguez en esta temporada en España, que las lesiones lo dejen sanos, que él esté concentrado, que él esté feliz, que él esté cómodo, que esté tranquilo, porque ya sabemos, y Néstor Lorenzo nos dejó en claro, y cada entrenador, Ancelotti también nos ha dejado en claro, Henkens también nos lo han dejado en claro, y obviamente Néstor Lorenzo nos lo ha dejado en claro, que cuando James Rodríguez está cómodo, tranquilo, feliz, y cuando se le da la posición que él se merece por el talento que él tiene, pues el equipo va a ser un gran equipo primero que nada, y obviamente James va a rendir a un grandísimo nivel. Si les gustó el video, denle un like, no olviden suscribirse, seguirnos en Instagram, Facebook, TikTok y X, y nos vemos en un